Bienvenidos todos a su podcast Filosofía Z y el día de hoy traemos un invitado muy especial. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Hugo. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, Excelente. No, pues muchas perfecto. gracias por la invitación, ¿eh? No, a ti por aceptarle, ¿verdad? Digo, te lo juro que yo estaba pensando quién puedo invitar para el siguiente episodio y justamente checando TikTok me apareció un video tuyo, el último, y dije, Ujú. claro, y fue que te invité y gracias por contestarme tan rápido y qué bueno que ya estamos aquí platicando. Sí, muchas gracias a ti. Pues es un gustazo porque además somos jarochos los dos, ¿no? O sea, es un podcast de filosofía jarocha. Exacto. Y bueno, y para empezar, siempre me gusta iniciar con te presentes un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Ujú. Ok. Am, bueno, es una pregunta filosófica, ¿no? Siempre la de quién es uno, quién eres. Pero bueno, dejando al lado estas circunstancias, pues puedo decir que soy un entusiasta del quehacer filosófico. Actualmente soy estudiante de filosofía del sexto semestre de la carrera, con un interés en la divulgación filosófica, en los temas generales, para que la gente se adentre a todo lo que es la filosofía. Em, Escribo ensayos, algo de poesía, pero por lo que soy conocido mayormente, pues es mi labor de divulgación filosófica, ¿no? Que lo estás enfocando principalmente en redes sociales, ¿no? Así es, tanto en TikTok como un poco en YouTube y algo en Instagram también. ¿Y no has pensado en escribir algún blog o algo así por el estilo? De momento no. Mi proyecto actual es más bien un libro. Estoy Ok. trabajando en un libro, pero pues bueno, siempre que hay alguna especie de proyecto y me agrada, pues como este, no dudo en tomarlo, ¿no? Perfecto. Oye, y para empezar, a mí se me hizo muy interesante que en tu TikTok tocas mucho el tema de la filosofía moral. ¿Por qué Ujú. todas las ramas de la filosofía te enfocas en la filosofía moral? Ok. Bueno, la filosofía tiene, como todas las disciplinas de conocimiento, pues múltiples objetos de estudio, ¿no? Claro. Uno de los objetos de estudio más importantes en la filosofía es el carácter, el modo de ser y también cómo habitamos el mundo. Dichos objetos, que comprenden una sola pregunta filosófica, se encuentran todos ellos en la ética, en la filosofía moral, ¿no? Eh, Normalmente los filósofos dicen que siempre que se hace cualquier otra rama, llámese estética, epistemología, incluso política, filosofía política, pues se tiene ecos en la moralidad. Y eso es muy cierto porque vaya, nosotros somos seres morales, seres políticos, seres morales, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos en el parámetro humano tiene una repercusión en cómo habitamos, en lo que somos. Entonces, es casi imposible hacer filosofía sin hacer ética. Entonces, son aspectos muy, muy bien ligados y que, bueno, por eso aprovecho para estarlo reiterando, pues repetidamente, ¿no? Y la ética, tocando la parte, digo, supongo que la estudias principalmente en cómo se desarrolla el ser humano, o sea, en el contexto de tanto México como Latinoamérica, ¿no? Ujú, ujú. O sea, en realidad la ética es una labor de estudio general, ¿no? O sea, no tiene una particularización como decir solamente la cultura o la moral europea o la moral americana, ¿no? Sí, es que Sino que bueno, es, perdón que te interrumpa, digo, yo tengo el concepto de que ética es como el estudio de las costumbres y las culturas dependiendo de cada región. No sé, ok. no sé tu concepto de ética cuál sea, o cuál es el verdadero concepto de ética, ¿no? Pues mira, qué bueno que me preguntas porque en eso podemos ahondar y dar como una definición más o menos general, ¿no? Eh, la ética, por convención, proviene de una palabra griega que es el ethos, ¿no? El estudio de la ética es el estudio del ethos. Ethos es un vocablo griego que significa costumbre, que significa hábito, que significa modo de ser, también significa lugar donde se habita, ¿no? Por ejemplo, el ethos para ciertos animales, por ejemplo, el ethos del caballo, pues es el establo, ¿no? El lugar donde se habita tiene que ver con el ethos. Em, Costumbres de un determinado cuerpo social, ¿no? Ya tenía por ahí una especie de TikTok donde hablo de los múltiples significados de la palabra ética, pero justo la ética es una rama pues muy abarcativa, ¿no? O sea, habla tanto de nuestra conducta como seres individuales, tanto como las costumbres de determinado cuerpo cultural social, ¿no? O sea, por eso podemos hacer un análisis de la ética personal, subjetiva, ¿no? Cómo nos comportamos, cuál es nuestra conducta, pero también podemos evaluar
digamos, el conjunto de reglas que rigen ciertas determinadas sociedades, ¿no? En Latinoamérica, en Europa. Por eso la ética es como una herramienta de análisis pues muy, muy eficaz, muy pertinente. Pero para alcanzar ese proceso de trabajo personal, el enfoque primero tiene que estar en cuestionarnos qué. Primero cuestionarnos el contexto o Ujú. cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Tú cómo consideras cuál crees que es el primer paso? Yo creo que el primer paso, de hecho, es un paso conjunto, ¿eh? Porque, vaya, el antropos, el ser humano, es el que conforma la polis, es el que conforma la sociedad, la ciudad, ¿no? El Estado en última instancia. Entonces, siempre indagar en uno mismo es indagar en el aspecto ético, ¿no? En el aspecto subjetivo, moral, pero también indagar en uno mismo es indagar directamente en la sociedad, ¿no? O sea, nosotros somos individuos, como decía Aristóteles, individuos o animales políticos, sociales. Entonces, es un paso conjunto, diría yo. ¿Y en qué punto uno es donde se da cuenta de eso? O sea, porque sí, podemos decir, no, pues empezamos nuestro trabajo personal propio, ¿no? Que Ujú. está muy de moda todo el tema de eso, ¿no? Sí, Pero sí. cómo, o sea, cómo o en qué punto el ser humano, o tú al menos, dónde lo encontraste, el que te empezaste a dar cuenta que eras una consecuencia del contexto en el cual te estabas desarrollando. Yo creo que eso se desprende de un estudio y análisis histórico. O sea, cuando uno de verdad trabaja los autores, trabaja la historia de la filosofía, uno se da cuenta de eso, de que todos somos hijos de nuestro tiempo, en los ámbitos morales y en los ámbitos que tú gustes, ¿no? Incluso en los ámbitos políticos. Yo creo que el que hizo muy bien eso y el que te podría responder muy bien eso es Hegel, ¿no? O sea, Hegel es el filósofo que introdujo de manera formal el estudio de la historia al estudio filosófico, ¿no? Nosotros entendemos que estamos en un contexto, en un mundo, en un ámbito determinado, gracias a la historia y gracias a comprender esos marcos históricos más generales que pues nos dan una orientación, ¿no? Y tocando esos temas de sucesos históricos, ¿qué tanto impacta hoy en día al ser humano? ¿Tú qué tanto crees que impacta al ser humano el que cada vez tenga mayor acceso a ese tipo de noticias, las cuales antes podía ser un suceso histórico que podía impresionar a alguien un mes después, y ahora te puedes enterar de esos 3, 4, 5 al día? Sí, definitivamente, incluso unos segundos después, ¿no? Claro. Como lo que pasó en Siria, ¿no? Con la bomba, que nos enteramos, bueno, unos minutos después. Pero yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Es una ventaja la interconectividad, ¿no? Pero también es una gran desventaja, porque eso se presta mucho a la era bien mencionada de la desinformación, de los fake news, ¿no? Este, digamos que exceso de información también nos hace difícil justamente el hecho de qué hacer con esa información. Mucha gente pues se va directo, ¿no? Sin checar fuentes, sin cerciorarse, sin justificar, ¿no? Entonces, este acceso a una multitud de información, vaya, en algunos casos, pues entorpece nuestro conocimiento, porque ojo, como dice el propio Carl Sagan, ¿no? O sea, la inteligencia no es tener mucho conocimiento, sino también tener el juicio para emplear dicho conocimiento. De hecho, yo creo que es más importante el juicio que el tener el conocimiento. Porque al final de cuentas es el que te ayuda a solucionar los problemas durante el día a día. Pero justamente ese problema al cual nos enfrentamos como seres humanos, tocando el tema que estábamos hablando de la filosofía moral, ¿no crees que está generando un cambio en la ética que estamos desarrollando como sociedad? O al menos nuestra generación. O sea, todas las personas que tienen de 30 años para menos que nosotros, no, o sea, nosotros somos la generación que no se adaptó a la tecnología, sino la que creció con ella. Ujú, ujú. Bueno, no sé qué bueno, no sé cuál sea tu edad, Hugo, ¿no? No, yo Pero tengo yo creo 18, que tengo 18. tienes 18. Bueno, yo tengo 21, ¿no? Y también me tocó un poco este tránsito, ¿no? O sea, yo no nací de lleno en la era de la información. Eh, pero sí te puedo decir que esta manera en la que entendemos la información y el conocimiento, pues por supuesto que permea nuestro aspecto moral, ¿no? Em, Mucho se habla, por ejemplo, sobre la generación de cristal, ¿no? Esta consideración sobre la generación de cristal y cómo se procesa la información, pues es un aspecto ético, ¿no? De lleno, de facto.
Entonces, definitivamente creería que un referente para entender todo este tipo de cosas, pues es el histórico, ¿no? Y por supuesto que como aprendemos esa información, pues nos vamos a desenvolver como individuos éticos y morales, ¿no? Pero sí, sí, pero, o sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa ahora con el ser humano que ya no solamente depende del contexto? O sea, porque Ujú, el mismo contenido que cada uno consume en redes sociales, por ejemplo, ujú, y que gran parte de eso está alimentado por el algoritmo. por supuesto, Entonces, sí. ahí es donde está el factor. Realmente, ¿qué es lo que pasa con, o sea, con la ética? Porque se tendría que existir una cierta reestructura de la manera en la cual se ha visto, porque aunque tú y yo, ponle tú que tengamos contextos parecidos, ¿no? Que vengamos de familiares de Veracruz, el que seamos de Ujú. un mismo país, el que tengamos ciertos gustos parecidos, ya no va a ser la misma ética con la cual tú creciste que con la cual yo crecí. No, definitivamente no, Y hasta ¿no? por O sea, incluso años de diferencia, de ujú. diferentes, o sea, ya las generaciones ya ni siquiera son por décadas o por 30 años o por 20 años. Yo creo que hasta ya las generaciones se tienen que empezar a ver por años y no incluso hasta por meses. Sí, bueno, en realidad eso, querido Hugo, no lo sé, pero lo que sí sé es que em, definitivamente la ética tiene que ser abarcativa, ¿no? O sea, cuando me refiero a una ética abarcativa, me refiero a que lo que nos muestra el algoritmo es una parcela de la realidad, ¿no? Lo que nos muestra el algoritmo, como mencionas, es una parte de la realidad, de lo que es, de la información. Una ética competente en la era de la información debería ser una ética que considere, pues, bueno, no una parcela de la realidad, sino todas las realidades en la medida en la que eso es posible, ¿no? Es una de las ventajas, ¿no? Es una de las ventajas en las cuales hoy por hoy tenemos, ¿no? Un mundo globalizado en el sentido de que uno puede saber lo que está ocurriendo al otro lado del continente. Eso ayuda directamente a la ética en cuanto a que considerar todas las realidades, ¿no? Una realidad conectada es una realidad pues favorable a la ética, en tanto que yo, eh, digamos, Ricardo, puedo conocer el razonamiento, la justificación, puedo conocer la conducta de Hugo, ¿no? Aunque estemos distanciados por kilómetros, pero incluso eso, digamos, sería una ayuda directa a la ética, al menos en mi opinión. Pero ¿qué tanto esas diferentes realidades Ujú. están ayudando o perjudicando a tener esa cierta cercanía con lo real? Que es un poco lo que habla Gigi con su libro La cosa de las fantasías. Sí, es complicado porque también esa pluralidad de realidades, pues en muchos de los casos nos lleva a la radicalidad, ¿no? A la radicalidad, a los extremismos. Muchas veces no se sabe cómo compaginar la realidad del otro con la propia realidad. Y eso puede derivar de una simple discusión en Internet hasta un atentado terrorista, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. ¿Y tú cuál crees que sea la mejor manera para manejarlo? Tú que te dedicas a estudiarlo. Yo que me dedico a estudiarlo, creo que la mejor manera es, y aquí me voy a remitir un poquito a Byul-Chul Han, ¿no? Este autor surcoreano, es algo que él llama como la afabilidad arcaica, ¿no? ¿Qué es la afabilidad arcaica? Bueno, pues es básicamente un concepto de su filosofía que nos dice que nosotros como seres éticos, como seres morales, tenemos que desprendernos de nuestras consideraciones particulares, ¿no? Del yo creo, del yo pienso, para pasar a pensar en el otro, para pasar a pensar en el otro, ¿no? Yo creo que esa amabilidad arcaica que menciona Byul-Chul Han es una respuesta muy útil al problema de, bueno, ¿y cuál es la verdad? En última instancia, podríamos decir que esa propuesta ética de Byul-Chul Han, pues es una propuesta conciliadora entre las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir siempre, a hablar desde el yo, desde el yo sustancial, ¿no? Desde el yo sé, yo creo, yo afirmo, pero el habitar en el otro y comprender la realidad del otro, ¿no? Eh, incluso, incluso cuando no se comparte esa realidad, pues creo que es una respuesta, pues justo de la amabilidad, ¿no? De la afabilidad o amabilidad arcaica. Pero ¿cómo crees que esa teoría de Shulhan se aplica ahora que estamos viviendo un mundo en el que cada vez el individuo
Ya Ujú. está dejando de ser tanto como individuo y se empieza a ver más como individuo. Ok. Am, es complicado, ¿no? O sea, si me dices cuál es tu propuesta sistemática, pues lo cierto es que no creo que muchos filósofos de facto la tengan hoy por hoy, y no es tampoco. Pero lo que sí creo es que la filosofía y la ética tienen una capacidad de confeccionar narrativas, ¿no? Narrativas y contranarrativas, ¿no? Así que bueno, si hay una respuesta a tu pregunta y si hay una narrativa que que nos desligue tanto del yo como del individuo, ¿no? Eh, creo yo que la disciplina fundamental y la disciplina pertinente para ofrecer dicha contranarrativa es la filosofía y la ética. Pero, ajá, o sea, sí, no, me queda claro. Y claro, y yo que me empecé a meter a estudiar filosofía, empecé a meter a estudiar ética y todo eso, claro que me Ujú, di cuenta de la importancia que eso tenía y por lo mismo fue que decidí hacer este proyecto. Pero ujú, es muy difícil empezar a compartir ese mensaje porque estamos, o sea, es muy fácil seguir esa narrativa en la cual nosotros estamos, el seguirnos guiándonos por lo que tocábamos, ¿no? De ver diferentes realidades, las cuales puede ser que hoy, o sea, que estén, eso que estamos viendo ahorita en el teléfono, que estén mejor que tú, que estén mejor que yo, según la sociedad, pues claro que le ujú. genera un cierto impacto muy fuerte, ¿no? Claro que empieza a generar esas ansiedades y depresiones y se ha visto en consecuencias de gente joven suicidándose y todos los, o sea, todo el crecimiento que ha tenido en suicidios y todo eso, ¿no? Claro. Pero es por lo mismo lo importante, ¿no? No sé qué tenga que pasar. Y es lo que me gustaría platicar contigo y escuchar tu opinión y tener una discusión de qué es lo que tiene que pasar para que de alguna manera se democraticen los medios y dejen de ser tan divididos y tan separados y se busque esa cierta, como ese cierto retome de individualidad de cada uno que tiene como ser humano, ¿no? Ujú, Del que ujú, ya no seas, o sea, del que, sí, o sea, eso, o sea, el que ya no seas, discriminado por el que ujú. tener ciertos gustos en específicos los cuales no son tendencia o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino, yo en este, en este aspecto, en este aspecto sí soy más bien pesimista, ¿no? Eh, no va a haber algo que cambie radicalmente las realidades o que nos haga más empáticos con las realidades. Yo lo pienso así. No va a haber un evento, digamos, apocalíptico o trágico que nos orille a ser mejores personas o seres más éticos. Si no hace mucho, ya viviríamos en el reino de los fines de Kant, ¿no? Si las tragedias ayudaran a la humanidad a ser mejor, pues bueno, hace mucho que habría una unión entre realidades. Yo soy más bien pesimista. Creo que el ser humano tiene que aprender a vivir en la contradicción, ¿no? En esa pluralidad de realidades. Justo el aceptar que hay una pluralidad de realidades, ¿no? Y que no hay una jerarquía entre ellas, es lo que le permitirá al antropos, al ser humano, pues vaya, habitar de un modo pues más amable. Pero en última instancia no creo que haya un detonante específico. eh, por ello digo que soy pesimista, ¿no? Tenemos que habitar como la contraria. Eso diría yo. No, no, se te cortó tantito lo último. Tenemos que editar como qué, dijiste. La contrariedad, justo la contradicción, diría yo. Entonces, ¿tú consideras que la salvación del ser humano o el que nosotros, nueva generación del siglo XXI, o Ujú. tantito de los noventas para acá, no, no muera o no se duerma, va a depender mucho el que vive en esa cierta contradicción consigo mismo? Es que es complicado, mira. Justo en los términos que tú me lo pones, yo te podría responder de la siguiente manera. O sea, siempre que haya despiertos va a haber dormidos, ¿no? Y siempre que exista gente que muere, pues también va a haber gente que vive. A eso me refiero yo con habitar la contradicción. Eh, te respondo muy desde la perspectiva japonesa, de la filosofía japonesa, ¿no? Desde el budismo zen. Eh, la característica esencial de nuestra existencia como seres humanos es la contradicción. Entonces, eh, somos seres temporales, pero también somos seres espaciales, ¿no? Somos seres inmanentes, pero seres también trascendentes. Somos seres vivientes, pero que continuamente están muriendo. Eso es la contradicción, ¿no? Por eso, eh, yo te repito, ¿no? No creo que, no creo tanto como en una democratización de la información y que eso lleve a una utopía, ¿no? Yo soy más bien pesimista. Afirmo que siempre que existan dormidos va a haber despiertos y viceversa, ¿no?
es como un diálogo, es como una dialéctica. Y a nivel Em, personal, el ser humano tiene que aprender a vivir eso. sí, sí, pero tú a nivel personal, Ujú. entonces ¿tú qué consideras que es más importante? ¿El dedicarte todos los días a enfocarte, así como nivel estoico de tu muerte? ¿O enfocarte más bien en tratar de estar normalmente despierto? Ujú. ¿Tú a nivel personal, qué crees que es lo mejor para que así te desempeñes de la mejor manera posible? ¿Dices como una máxima práctica o cuál de estas dos opciones que me das? Ajá, o sea, sí, ¿cuál es la mejor narrativa para cada uno como ser humano? La narrativa trágica de la muerte y el estar, o sea, como Áticos Ujú, decía, ¿no? El sentido de la vida es muerte todos los días, o irnos del lado ujú, espiritual, o como tienden a llamar más espiritual, ujú. el buscar tu despertar, el buscar tener una conciencia plena, el estar presente y todo eso. Fíjate que yo creo que esos dos pasos están unificados, o sea, están conjuntos, ¿no? O sea, el estoico emprende una búsqueda interior, ¿no? A través del hecho irremediable de su muerte, ¿no? O sea, el estoico se aproxima a la sabiduría a sabiendas de que es un ser para la muerte. Ahora, esto de emprender el camino, ¿no? Un camino espiritual, místico, como mucha gente lo llama, eh, pues no me parece estar muy alejado de lo que hacían los estoicos, por supuesto. Mm, Sí que es cierto que hay diferencias entre las prácticas, ¿no? Los ascetas del budismo zen, pues tenían una cierta práctica específica y los estoicos tenían una filosofía práctica, una ética específica, pero en realidad yo creo que el conocer, ¿no? Esta contradicción, ¿no? Esta propia autocontradicción en la cual vivimos y además emprender un camino hacia el despertar, pues son pasos conjuntos, o si no son pasos conjuntos, tal vez son pasos encaminados hacia un mismo fin, es lo que quiero decir. No, 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 me queda muy claro eso, ¿no? Pero es que al final de cuentas, la, la narrativa del ser humano, yo sé que, o sea, o sea, digo, por lo mismo, ambas partes creo que han sido muy utilizadas y muy popularizadas en lo que estamos viviendo, porque Ujú. ambas a nivel marketing son muy buenas, ¿no? Uno te pinta la Sí. vida ideal y el otro es la radicalización pura de tu muerte, ¿no? Entonces, Ujú, claro que a nivel marketing son perfectas. Pero yo luego me cuestiono, porque yo igual trato de tener un balance de las dos, ¿no? ujú, Pero a nivel ser humano y el ser humano como funciona, pues prácticamente como animal, yo no ujú. sé qué es lo que le sea más eficaz para su desarrollo. Si el, Ah, si el, enf- entiendo, sí, 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 o entiendo. sea, hacia allá va mi tema, porque no, no sé si tengo una persona a la cual quiere iniciar a confrontarse consigo mismo, Ujú. no sé cuál sea el camino ideal. Ah, entiendo, entiendo. A ti es que tú me dices, yo soy muy pesimista, Ujú. pero no sé en tu vida tú cuál sea el que más utilices. Entiendo, entiendo. Am, Creo que ya te estoy entendiendo mejor. El asunto está en que, déjame decirte una cosa. Ambos aspectos, ambas teorías, formas de la praxis filosófica podrían verse desde el aspecto del marketing, sí, como dices, ¿no? Pero yo creo que el camino hacia el despertar, propio más bien de las tradiciones de la filosofía oriental de Oriente, no lo es tanto, fíjate, porque eh, requiere el sacrificio de los propios placeres, del gozo individual, ¿no? Cosa que nuestra sociedad del disfrute, del placer, pues es muy mal vista, ¿no? Sí, Para ti, ¿qué es placer? O sea, ¿tú qué meterías en la rama de placer? en la rama de placer, dices la pregunta así como subjetiva de para mí qué es placer o qué es el placer en sí. No, subjetivo para ti. Para mí yo creo que hay placeres que disfruto que son los placeres intelectuales, ¿no? Los placeres como leer un buen libro, como tomar un buen té, ¿no? Como comprender un autor, pero no muchas veces se hace esta distinción entre los placeres, ¿no? Que el placer es meramente la ausencia de dolor, ¿no? O la ausencia del goce, del disfrute, y eso pues tergiversa mucho nuestra consideración sobre el mismo placer. Ok, sí, sí. Pero me estabas diciendo lo otro Ujú. que yo te interrumpí con el placer. Ah, y bueno, me dices tú, y bueno, ¿tú cuál piensas que es la manera, no? ¿Tú cuál piensas que es la manera que le recomendarías a alguien de la cual
iniciara, ¿no? En su camino en la ética o en una suerte de iluminación. Esa es la pregunta. Ajá, o sea, es que sí digo, porque al final de cuentas son las dos ramas Ujú. a la cual más marketing se le está haciendo y a las cuales más personas están metiendo, tanto la parte del coaching, de mindfulness y todo eso, Ándale. y también artistas como Ryan Holiday que se están yendo de boca con la parte de los estoicos y todo el tema. Sí, sí. ¿Tú Em, cuál crees que sea la mejor rama para el ser humano y más tocando el tema ético, el contexto en el cual se encuentra el mexicano o el de es- latinoamericano? bueno, de esas dos, si me las pones en sus términos de marketing, definitivamente ninguna, ¿no? O sea, ninguna, ni el mindfulness, ni el neoestoicismo como bestseller, diría que ninguna. O sea, en realidad, si alguien quiere emprender un camino eh, de revelación, de conocimiento, de sabiduría, se tiene que ir a los textos, ¿no? Tiene que ir a los textos originales, comprender a los autores en la esencia de lo que ellos quieren decir y no justamente de lo que queremos escuchar, ¿no? Porque nuevamente, estas dos maneras, aunque parecen muy atractivas y por eso son rentables hoy en día, se nos presentan de una manera muy diluida, ¿no? El no estoicismo no es estoicismo Claro. en muchos de los puntos. Tan no es estoicismo, déjame decirte, Hugo, que hay gente que vende playeras que dicen, ¿no? Te vas a morir o memento mori, ¿no? Eh, y bueno, el sentido estoico es completamente ajeno al rendimiento, a la utilidad, a las ventas. De igual manera, el camino espiritual de Oriente, ¿no? De la iluminación, bueno, del meditar, por ejemplo, son prácticas que venden muy bien si son diluidas. De estos dos caminos que me planteas, yo diría, si me lo ofreces en esa presentación, entonces no tomaría absolutamente ni uno ni el otro, ¿no? Em, Buscaría la raíz originaria de ambos, ¿no? Buscaría la raíz de la cual se conforman ambos, porque ambos, como ya hemos convenido, pues eh, ambas formas de despertar pues están muy ligadas. Incluso te digo, afirmo que tienen un mismo origen, pero si me las presentas así de manera diluida y malinterpretada a los ojos del marketing, pues yo preferiría no tomar ni la una ni la otra. Entonces tú me estás diciendo que la filosofía diluida actual en tema de budismo zen y en tema de estoicismo, Ujú. realmente, o sea, estamos tomando lo mínimo de lo real. Exacto, lo mínimo, diría yo. Justamente la fórmula que utilizan estas empresas, estas campañas de marketing, es tomar la menor cantidad de filosofía budista, zen y estoicismo y mezclarla con una gran cantidad de coaching, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay cosas filosóficas, sí hay cosas estoicas ahí, pero nuevamente, las llamo diluidas en cuanto que son una mínima parte, ¿no? Una mínima parte. Es como que les dieron mucho más Peñafiel que Bacardí, ¿me entiendes? Ok, pero entonces ahora aquí está lo interesante, ¿qué tiene que hacer el coach para reinventarse, no? Ujú, Porque al final de cuentas digo, ya tenemos la oportunidad de generar una cierta dialéctica y el coach, o sea, mucha gente te digo, o sea, si a ti en la carrera, si tú no eres una persona a la cual constantemente está cuestionando, un maestro te puede imponer una idea y tu mente filosófica ya se cerró a esa idea nada más. Y se rompe el pacto por lo cual tú estudias, ¿no? Que es al final de cuentas seguir confrontando pues, o sea, la existencia del ser humano. Entonces, ¿cómo una persona que tiene esa cierta idea de budismo actual o del ser un monje y lo que tú quieras, ujú, cómo puede empezar a romper eso? Incluso hasta la misma persona que se dedica a ser coach de mindfulness, ujú. ¿qué puede Puede hacer dejar para... de serlo. ¿Qué puede no, hacer para o dejar cómo de puede serlo? mejorar, o cómo puede mejorar? O sea, porque digo, ya tienes el título, de eso vives y con eso te vendes, está Ujú, bien, pero ahora tú qué haces a la hora de tú trabajar con la otra persona para ayudarlo a crecer como persona. ujú. Am, ok, entiendo, entiendo. Yo parto de la premisa, te advierto, Hugo, de que bueno, muchas de estas nuevas formas de coaching y mindfulness, pues son infundadas, injustificadas. Entonces, partiendo de esa premisa, pues para mí, Entonces, pero espérate, te cuestiono, entonces, ¿por qué hay institutos los cuales certifican eso? por Que incluso supuesto, ya hay hasta porque maestrías de eso. digamos que mientras haya gente que lo compre, mientras haya demanda, ¿no? Habrá oferta. Entonces Pero los eso no es, estudios son pero entonces los estudios son un tema redituable, no son un tema de aprendizaje en sí.
En efecto, en estos marcos yo es lo que definitivamente creo, ¿no? O sea, uno se hace coaching eh, no por la sabiduría en sí, no por un amor a la sabiduría, sino porque sabe que es un buen negocio. Y si esa Eh, persona cree que sí lo hace por amor a la sabiduría, en efecto, podría creerlo, ¿no? Ahora tendría que justificarlo, sería como el gran paso. Entonces, digamos que poniendo en tela de juicio su sistema de creencias de coaching y mindfulness, entonces podría llegar a la conclusión, si es alguien racional, de que, bueno, la decisión, la mejor decisión ética sería, pues, comenzar a aprender lo que de hecho es, ¿no? Lo que de hecho corresponde a las doctrinas filosóficas, lo que de hecho corresponde a las doctrinas del Zen, pero no decir, bueno, porque como ya tengo el título, pues a seguirle, ¿no? Al menos esa es mi opinión. ¿ok? Pero entonces, ¿cómo? O sea, es que entonces está muy difícil porque aquí estamos confrontando dos cosas. O sea, estamos viendo la Ujú, educación como un tema redituable que al ujú, final de cuentas puede ser que, poniéndonos a cuestionar así, pues ujú, realmente cuánto de lo que nosotros aprendemos es más por temas de comprarnos una narrativa de vivir una realidad mucho mejor, que gran parte del marketing de cuando compramos ciertos objetos que creemos que nos van a dar esa felicidad lo hacemos. ujú, Y al mismo tiempo, pues también que otra parte realmente estamos generando un cierto, tanto servicio como producto, que realmente se ayuda al ser humano. ujú, ujú. Porque mira, yo te puedo confeccionar un producto filosófico, entre comillas, que sea rentable y que sea vendible. Ahora, si ese producto filosófico, entre comillas, es pues verdadero, es completamente distinto, ¿no? Hay un abismo entre esas dos cosas, entre esas dos propuestas. Ah, para mí, la filosofía, pues es como muy en el sentido clásico, ¿no? Del amor hacia el conocimiento, un amor desinteresado, no hay un interés de por medio. Es muy como lo que se dice del arte, por ejemplo, ¿no? De que el artista pues no hace arte esperando venderlo, ¿no? Aunque pueda vender su obra, su fin último no es ganar dinero con ella. Pero si al final de cuentas el ser humano ahorita tiene que funcionar para sobrevivir en el capitalismo. Ah, caray. ¿Por qué? ¿Por qué por qué tiene que Bueno, al funcionar menos así te así? lo venden. Así te lo venden, pero Por- de que sea cierto a lo que nos venden, pues pero o sea, no lo real. La ajá, realidad es que el ser humano, ujú, supongamos que promedio, lo ve de esa manera. Al final de cuentas, pues, realmente dentro del sistema tuyo somos un capital humano más. ujú, ujú, definitivamente sí. El asunto es cuántas personas pueden darse cuenta de ello y confeccionar una contranarrativa al respecto, ¿no? Em, Estas nuevas formas que platicamos justamente no son contranarrativas, sino que son narrativas pues muy, muy ad hoc a ese sistema, muy ad hoc a ese público dormido, ¿no? Y que no por ser dormido digo que es menos importante, ¿no? Sino que pues justamente no justifica, no se cuestiona. Entonces, creo yo que esas no son contranarrativas, ¿no? Es como mi premisa. Esas dos al menos no son contranarrativas, sino que son muy, muy ad hoc al sistema. Ok. Y ahora tocando el tema de las narrativas propias de cada uno y el cómo influye a cada uno como ser humano el comprarse esa cierta narrativa, Ujú. ¿tú qué opinas del tema religiones? Religiones. Bueno, yo soy una persona eh, creyente, ¿no? Como buen jarocho. No, bueno, esto no tiene que ver, em, pero sí, yo creo firmemente que hay toda una tradición filosófica, teológica o de filosofía de la religión a la cual, pues, con la cual yo compagino bastante, ¿no? Porque entonces, ¿tú qué religión sigues? Yo soy católico. Ok. Ujú, Entonces, ¿tú qué crees que si, por ejemplo, si Ricardo hubiera nacido en India o en África, ujú. ¿tú crees que realmente hubiera seguido siendo, o sea, sí crees que hubiera, cuando hubiera conocido el catolicismo, se hubiera convertido en católico? Como, perdón, es que te trabaste y no te Ah, alcancé a ok, escuchar. te lo voy a repetir. Entonces tú, o sea, por ejemplo, Ujú, o sea, si Ricardo ujú, creció en Asia, por ejemplo, o sea, nace en Asia y crece en Asia, o en la parte, ujú. o en alguna parte tipo de India y todo el estilo, ¿no? O los países árabes. Ok. ¿Tú crees que Ricardo hubiera sido católico?
o realmente, o sea, cuando hubiera conocido el catolicismo, ¿crees que se hubiera convertido en católico? ¿O crees que hubiera sido dependiendo de sus circunstancias? Pues fíjate, yo no, es un marco interesante. En realidad es un marco paralelo interesante que bueno, voy a conjeturar contigo porque en realidad pues no sé lo que pasaría si yo hubiera nacido en otro lugar, ¿no? Pero pensando que fuese así, ¿no? Y abusando como un poco de la imaginación, te diría que pues de facto yo hubiera sido una especie de o confucianista o budista del budismo mahayana, eh, pero si al menos hubiera seguido un poco eh, la persona que soy ahora, me hubiera dado cuenta que pues hay una cierta unión entre doctrinas budistas y el cristianismo, ¿no? Claro. Como ahora como cristiano me doy cuenta que hay vínculos entre el budismo y el cristianismo, ¿no? Creo que en eso hubiera ido perfectamente. No, no sé si me hubiera, digamos, transformado al cristianismo, ¿no? Pero de facto hubiera entendido que hay una relación entre Buda y Cristo, ¿no? Que hay una relación de inmanencia-trascendencia entre Buda y Cristo, y que, vaya, no son narrativas excluyentes, ¿no? Que mucho de lo que dicen y mucho de lo que postulan, pues es compatible, ¿no? Entonces, ahora, justo como yo ahora, como católico, no me, digamos que me convierto al budismo, sino que lo veo con mucho respeto y lo estudio, yo creo que muy probablemente hubiera hecho lo mismo estando del otro lado, ¿no? Estar desde el budismo, contemplar con respeto el cristianismo, estudiarlo y bueno, entender sus vínculos, ¿no? Yo creo que abusando, te digo, abusando de la imaginación, yo creo que es lo que hubiera pasado. ¿Y tú qué opinas, tocando esos temas, de los religiosos radicales? De esa gente la cual cree que pasa mucho, digo, no sé las demás religiones, pero al menos sí por el contexto en el cual crecí. Ujú, Yo sí veo mucho, al menos cerca mío, que hay mucho religioso católico, principalmente muy radical, el ujú. cual no permite el que existan diferentes corrientes que no sean la Biblia y que no sea Jesucristo. ¿Tú qué opinas de eso? Yo pienso que, mira, esperando no sonar petulante, ¿no? Pero ese tipo de creyentes son las personas que justamente no conocen su doctrina, ¿no? O sea, son las personas que no están adentradas en la doctrina y que no conocen el fundamento de su religión. Una persona que es profundamente religiosa y que conoce el canon de su religión, ha estudiado la fundamentación de su religión, va a tener dudas, va a tener dudas, va a tener cuestionamientos y sobre todo no va a caer en dogmas, ¿no? Es cierto que la fe se mueve de forma muy cercana al dogma, ¿no? Hay ciertos dogmas que uno como católico pues debe de creer, ¿no? Son dogmas, es parte de eso. Ahora, eso es muy distinto al admitirlos y querer imponerlos a otros, ¿no? Yo creo que justamente las personas que no pueden dialogar o que se cierran ante el diálogo, pues son justo las que menos conocen el discurso religioso. El discurso religioso, pues no es impositivo, no es impositivo, número uno, no es coercitivo en el sentido de que, pues bueno, si no crees, no crees y ya está, ¿no? Y bueno, yo te digo, sostengo esto de que las personas que menos conocen su religión, paradójicamente, son son las más cerradas, las más, sí, diría eso. Pero una persona, por ejemplo, en temas católicos, si hay una señora la cual ya leyó la Biblia Ujú, y va a misa todos los domingos, por así decirlo, o incluso hay personas que van a misa todos los días, ujú. ¿tú consideras que esa persona conoce la religión o tiene que irse a los fundamentos, a las raíces, a la historia, al contexto histórico y todo eso? Pues es que es lo que hemos venido platicando. ¿Es importante el contexto histórico? Sí, la respuesta de facto es sí. Es importante, más que leer la Biblia, comprender la escritura, sí, ¿no? Es como yo siempre les digo a algunos alumnos, ¿no? Es que tú me dices que ya leíste a Nietzsche, pero no has entendido a Nietzsche. Es cosa muy distinta, ¿no? Claro, claro. Entender a comprender, ¿no? Es muy distinto participar, por ejemplo, en el oficio de la misa y comprender la fundamentación que hay detrás de esa fiesta eclesiástica. ¿Tú Eh, crees, perdón que te interrumpa, tú crees que los religiosos actuales, tanto quienes dan la misa
como quienes escuchan, comprenden lo que están diciendo? Pues mira, yo no puedo hablar por los otros en cuanto a que, O en bueno, base a no tu sé. experiencia, ¿no? Y en cuanto a tus conocimientos. Ujú. Yo puedo decir que justamente yo no lo comprendía. Justamente yo no lo comprendía. eh, y por eso comencé a estudiar. Por eso comencé a estudiar, por eso comencé a empaparme con historia, con fuentes directas. Como yo no lo comprendía y como veía que al parecer tampoco nadie me podía ayudar a comprender, entonces yo busqué ese camino, ¿no? Pero el conocimiento y la razón y la fe son cuestiones que van ligadas, que van ligadas. Incluso así lo pensaron grandes filósofos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre el fenómeno religioso y el fenómeno racional, ¿no? ¿El Entre, fenómeno qué se cortó, perdón? entre el ¿Fenómeno religioso y cuál? fenómeno, entre el fenómeno religioso y el fenómeno racional, ¿no? Entonces, justamente alguien que no conoce en lo que cree, pues no es un buen creyente, ¿me entiendes? Entonces, pero entonces estamos hablando que primero se debería trabajar el fundamento racional del ser humano antes de imponer una religión. Eso Porque, fíjate que, pero es que que no tú lo cómo sé. es que está interesante Ujú, ese tema, ¿no? Porque tú cómo esperas que un ser humano pueda ser juicioso de su religión y llevarla a la vida si es un ser el cual ni siquiera es racional, el cual ni ujú, siquiera puede confrontar o sea, justamente el tema que se está tocando, ¿no? ujú, O sea, en tema católico, las dos o tres, son tres lecturas que hay durante la misa. ujú. Sí, sí. Pues que mira, yo te respondo de la siguiente manera. Yo no sé si tú eres creyente, Hugo. Bueno, yo crecí, Ujú, o sea, yo crecí en escuelas católicas y todo. Yo estoy en ese punto en el cual crecí con la religión católica, ujú, he llevado muchas cosas de eso a mi vida, pero no puedo considerarme 100% católico e identificarme como tal, porque hay muchas características, principalmente no tanto de la religión en sí, sino del cómo se manejan, los ujú, cuales me mantienen a una cierta distancia de la religión católica más que nada. Tuve la ujú, oportunidad del haber tenido en preparatoria un maestro que era psicólogo, que tenía doctorado y todo, y al mismo tiempo él era padre, y eso, y también una persona que había estudiado teología de ujú, maestro. Entonces, esas ambas personas me ayudaron muchísimo a entender mucho más la religión y no verla tanto como generalizando que está mal, como gran parte de las personas lo ven. ujú. Pero no te puedo decir que soy un creyente y un seguidor de la religión, pero conozco algo. No conozco a nivel lo que tú conoces, pero sí conozco algo. Ok, entiendo. Es que mira, partiendo de eso que me dices, de bueno, yo comulgo con algunos aspectos de la religión, tal vez la institución y cómo se maneja no me encanta, ¿no? Pero yo te hago la siguiente pregunta. Eh, ¿Tú crees, digo, admitiendo que, admitamos la existencia de Dios por un instante, ¿no? Para hacer esta pregunta. Imagínate que existe Dios, ¿no? Que yo así lo creo. Yo también lo creo. Entonces, admitamos que existe Dios. ¿Tú crees que a Dios le gustaría que lo siguiéramos por seguirlo o que lo siguiéramos comprendiéndolo? ¿No? Yo creo que le gustaría que lo siguiéramos comprendiéndolo, pero Ujú. yo creo que la mejor manera de seguirlo comprendiéndolo es comprendiéndonos a nosotros mismos. Definitivamente. Yo Sí, sí. siento que es eso, porque al final de cuenta, tocando el tema, por ejemplo, de los 10 mandamientos, el tema de los 10 mandamientos es algo lo cual tú vas a seguir siempre y cuando te comprendas a ti y te ames a ti. Ujú, Y no ujú. necesitas el que tenga esas reglas las cuales te lo mantengan. Definitivamente. Y ahí encontramos el vínculo primordial entre las doctrinas religiosas y la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el núcleo? Pues el conocimiento de sí, el autoconocimiento. Uno no puede conocer ni amar a Dios si uno no se conoce y uno no se ama a sí. Entonces, eso lo comparten, bueno, tanto el budismo mahayana como el catolicismo, el cristianismo, ¿no? En cualquiera de sus facetas. Em, Tenemos que comprendernos a nosotros mismos para comprender a Dios justamente. El hecho de ser una persona racional implica indagarse a sí mismo, ¿no? Por eso una de las máximas eh, pues más grandes de la filosofía pues es ese, ¿no? Conócete a ti mismo, la inscripción del Pero, Delfos. pero entonces, ¿por qué las catequesis?
Están muchísimo más centradas en enseñarte el tema religioso y no enseñarte el tema racional. Porque es muchísimo más fácil vender dogmas que vender racionalidad, Pero ¿me es que entonces entiendes? estamos hablando que también la religión católica tiene que cambiar porque es puro marketing, al igual que hablábamos de coaching de mindfulness y al igual que estábamos hablando del tema del neoestoicismo. Ah, por supuesto, o sea, eh, partimos de que hay una crisis en muchos sentidos, ¿no? En un sentido religioso, en un sentido filosófico, en un sentido social. Entonces, por supuesto que todas estas esferas de las cuales hemos platicado, pues necesitan un cambio, ¿no? Si ese cambio va a ser el cambio último, no lo sé, pero sí va a ser un No cambio, creo que vaya, exista un cambio último. O sea, definitivamente no. al menos que históricamente se acabe el mundo o se acabe el universo o como sea, Un ese va a fin de ser la historia. el cambio último. Porque al final de cuentas, el ser humano está hecho para desarrollarse y para crecer. Y si el mismo universo se expande, no entiendo por qué el ser humano dejaría de expandirse. Ujú, definitivamente. O sea, aquí es cuando nuevamente te digo esto de que necesitamos habitar la contradicción, ¿no? Para que podamos cambiar, ¿no? En un sentido religioso, en un sentido filosófico, necesitamos cambiar, o sea, necesitamos abrirnos y habitar esa contradicción, ¿no? ¿Qué es habitar la contradicción? Pues bueno, entender que eh, uno puede tener ciertos dogmas, pero también ser alguien racional, ¿no? Habitar la contradicción implica abrirse, abrirse, ¿no? En cuanto a la mente, el espíritu, conocerse a sí mismo, ser alguien que conoce y sabe de su muerte, sabe de su finitud y por ello quiere seguir viviendo, ¿no? O sea, es algo muy, muy complicado, pero a mí me gusta mucho esto del budismo mahayana, donde dicen, pues es que somos vivientes y porque somos vivientes, somos seres finitos, porque somos seres mortales, en ello reside nuestra inmortalidad, ¿no? Entonces es como te decía, ¿no? Es un balance, es una dialéctica, es un habitar la contradicción. Y al mismo tiempo, el vernos como seres finitos hace que el ser humano tenga una motivación muchísimo más amplia para seguir luchando por al final de cuentas generar ese impacto, ¿no? Que al final de cuentas digo, cada uno justifica su muerte de alguna u otra manera. Ujú. Algunos la justifican con algún familiar o alguna relación en pareja, algunos otros la justifican con su religión y justamente otros lo justifican con su arte o con sus reflexiones. Sí, definitivamente. Que al final de cuentas el que tú estés escribiendo un libro, pues de alguna u otra manera es el justificar tu muerte. Claro, o sea, todos, consciente o inconscientemente, todos diariamente hacemos para significar nuestra muerte, ¿no? Como crear podcast, como, como muchas cosas, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué pasa con el ser humano que no crea? Ay, es que esa es una pregunta interesante porque, como dirá el filósofo japonés Kitaro Nishida, ¿no? La naturaleza del ser humano es una naturaleza activa, creadora, ¿no? Entonces, el ser humano que no crea no es ser humano, ¿me entiendes? O sea, todos en alguna instancia participamos de la creación, participamos de la actividad, participamos de la contradicción. Podemos ser conscientes o inconscientes de ello, ¿no? Podemos estar dormidos o despiertos, pero en última instancia, todos creamos algo, bueno o malo, pero creamos. Somos seres creadores, ¿no? Como compartimos una naturaleza creadora con la divinidad. Pero, ajá, Eso te lo digo no desde el cristianismo, eso te lo digo desde el budismo. no, claro, claro. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa con el ser humano que hoy se dedica nada más en consumir? O el que nada más es consumista, Ujú. principalmente tocando temas de niños, adolescentes, jóvenes, etcétera. Y para esa parte del crear. Pues es como dice Byung-Chul Han, ¿no? Es el individuo moderno, cansado, deprimido, narcisista. ¿Por qué es narcisista? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está fatigado este sujeto moderno que habita el consumo, que habita eh, el ganar, la utilidad, el rendimiento? ¿Por qué está tan cansado? Bueno, pues porque no está ejerciendo su actividad esencial como ser humano, que es la actividad creadora, ¿no? La creatividad. Yo creo que esos fenómenos, esos dos fenómenos, pues están muy bien ligados, ¿no? ¿En qué, Somos, en qué dime, libro dime. menciona eso? Perdón que te interrumpa. En realidad en varios libros, él lo reitera, pero vaya, en la sociedad del cansancio, en la sociedad de la transparencia, en la agonía del héroe.
¿no? Esos tres libros yo creo que son los donde lo encuentras, sin pierde. Sí, es que yo no he leído a Shulhan, pero he tenido ganas de leerlo. No, es buenísimo. Mira, acá tengo uno de él, el de la agonía. Y tocando el tema ese de los filósofos contemporáneos y filósofos Ujú, antiguos, ¿tú qué prefieres leer? ¿Leer a personas como Shulhan, Zizek y todos ellos? ¿O ujú. prefieres leer antiguos, Platón, Aristóteles, etcétera? Pues a mí me gusta toda la filosofía, ¿no? O sea, en ese sentido soy como muy, muy platonista en cuanto a que no me gusta una parte del conocimiento, sino que me gusta todo el conocimiento. Entonces, eh, a mí me gusta mucho leer a los clásicos. O sea, soy un lector entusiasta de Platón, de Aristóteles, eh, de los medievales también, de San Agustín, de Santo Tomás, de Plotino. Me gustan mucho los clásicos, ¿no? Incluso desde Homero, Hesíodo, em, los poetas clásicos griegos, también los filósofos romanos me gustan mucho, los estoicos, ¿no? Epicteto, Marco Aurelio, Claro, Séneca, Cicerón. Me gusta mucho el mundo clásico, pero el pasado es significativo en tanto que nos dice algo de nuestro presente. Entonces, entendiendo eso, pues por supuesto que también disfruto la lectura de los contemporáneos, ¿no? De Zizek, de Byung-Chul Han, de Peter Sloterdijk, de Gadamer, en fin. em, Conocer la filosofía requiere conocer la totalidad, ¿no? Entonces, uno claro. debe de leer a los clásicos, pero también debe de leer a sus contemporáneos. O sea, yo en cuanto a estudiante de filosofía o entusiasta por la filosofía, pues necesito saber qué se está diciendo hoy por hoy, ¿no? En las grandes universidades, en las editoriales, no sé, necesito saber en qué parámetros se mueve la filosofía, ¿no? Aunque también sea indispensable conocer el trabajo filosófico, pues a lo largo de los siglos, ¿no? Tú como estudiante actual de filosofía, qué tal has vivido y qué tal has visto las personas que han sido tus maestros en filosofía? Son personas las cuales realmente son seres filosóficos los cuales buscan ese constante confrontamiento con la existencia del ser humano y Ajá, el porqué del todo, o realmente son estudiosos los cuales nada más están compartiendo la teoría sin llevarlo a su vida o al estudio ok. más a fondo. Esa es una muy buena pregunta, estimado Hugo. Am, pues mira, la filosofía integra, la filosofía integra contenidos, ¿no? Contenidos específicos, textos específicos, y básicamente cualquier persona puede hacer eso. Básicamente cualquier persona puede enseñar los contenidos de la filosofía. Ahora, muy diferente las habilidades filosóficas, ¿no? Las habilidades filosóficas como el sentido crítico, el pensamiento crítico, el juicio que habíamos platicado, el vivir de una manera filosófica, una praxis filosófica fuerte, ¿no? En lo cotidiano, pues es lo que es muy difícil de enseñar y que no muchos enseñan, ¿no? Entonces, si la pregunta es cómo yo veo a mis profesores en la UNAM, porque yo soy de la UNAM, pues bueno, veo a muchos historiadores de la filosofía, ¿no? Veo a mucha gente que sabe muy bien el contenido de los textos, el contenido de los autores, que lo sabe explicar de manera eficiente, pero que no tienen una praxis de vida, no viven de manera filosófica, ¿no? No les resto mérito, en realidad, el contenido, ya saber el contenido, pues es algo digno y algo respetable, Claro. pero veo que también hay veo que también hay otros pocos profesores que sí que viven de manera filosófica y te transmiten justamente esa parte inenarrable de la filosofía, ¿no? Aquí es cuando decimos, ¿no? Los contenidos específicos, los textos, yo te los puedo enseñar, Hugo. O sea, yo te podría hablar de Platón y etcétera. Pero el hecho de que yo te eh, transmita, ¿no? Lo que es la filosofía de Platón en el aspecto práctico, en la emoción, ¿no? Eso pues no es enseñable. O sea, eso solamente lo puedes palpar por medio de tal vez el ejemplo de alguien que vive de esa manera, ¿no? Pero en última instancia pues no te lo puedo enseñar. Entonces, hay pocos profesores así, pero pocos,
pero invaluables profesores que sí tienen esa praxis filosófica, y bueno, eso es lo que yo diría. ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿A que sean unos personas, o sea, que sean seres que no sean creativos? ¿O tú que compartes eso de pasar tiempo Ujú. con gente que, o sea, que realmente dedica su vida a la filosofía? Porque para que alguien dé clases en la UNAM, tiene que ser alguien que esté muy preparado en el tema. ¿Tú Ujú. cuál ves la diferencia entre un verdadero maestro de filosofía o de cualquier tema a Ujú. comparación de una persona al cual te comparte el conocimiento? Ok, muy buena pregunta. No te creas, o sea, yo no menoscabo a los maestros que enseñan los contenidos, ¿eh? No, no, ¿Por para qué? nada. Para nada, porque, o sea, lo señalo, pero en ningún momento pues lo descarto. ¿Por qué? Porque yo entiendo, querido Hugo, que hacer lo otro, o sea, enseñar lo que, lo que no se puede enseñar dentro de la filosofía es lo más complicado. Claro, Entonces, claro. entiendo que siendo lo más complicado, pues justamente pocos lo logran hacer, ¿no? Al ser complicado enseñar el modus vivendi de la filosofía, en contraposición a los contenidos, pues yo entiendo que al serlo complicado, pues no todos logran transmitir esa enseñanza, ¿no? Entonces, pues lo entiendo. Ahora bien, em, yo lo que creo que hace un profesor, un verdadero profesor, es que además de saber los contenidos, es que en verdad se los crea, en verdad digamos, los interiorice. Yo te puedo hablar de Platón, pero no creer en Platón, ¿me entiendes? Yo te puedo hablar de Aristóteles, pero no emocionarme con Aristóteles. El verdadero profesor, el verdadero mentor de filosofía, es aquella persona que conoce las implicaciones en el modo de vida de los autores, que te habla apasionadamente de los autores, que si te está hablando de lo bello en Aristóteles, entonces tiene una convicción y tiene una pasión al decírtelo, que se la cree, ¿me entiendes? Esa es como la palabra que yo diría. El verdadero profesor es el que se la cree, no que está dando simplemente meros contenidos, sino que sabe y se cree que esto pues es digamos que medular en la historia, en el conocimiento, o sea, que está hablando de lo bello, no de un simple contenido más aparte, ¿no? Sino que se toma en serio y con responsabilidad esa labor de enseñar eh, los temas, ¿no? Se crea a los autores y sabe que está haciendo algo importante, no que simplemente, vaya, no le quedó otra cosa que hacer, ¿me entiendes? Claro. Y eso tú cómo lo ves? O sea, a la hora ellos de vivirlo, ¿tú cómo lo ves a la hora que se tocan temas tipo política y así? Y más teniendo conocimientos de Platón y Aristóteles. ¿Qué tanto se confrontan con el sistema actual, el capitalismo, una supuesta democracia? Ujú, ujú. Qué están ustedes viendo o sea, en el aspecto filosófico, todo eso que está viviendo el ser humano? Pues es que mira, ahí es una postura encontrada, ¿no? Mucha gente piensa que cuando se acerca a la filosofía va a encontrar consenso entre los filósofos y que unos van a decir, ah, pues esto es la verdad y esto no es la verdad. Y lo cierto es que no, o sea, en realidad hay mucho conflicto y mucha falta de concilio entre los filósofos y la filosofía misma. O sea, hay quien defiende una concepción, em, digamos, capitalista, hay quien defiende una concepción más bien socialista, hay quien atiende una concepción menos democrática. Por ejemplo, yo soy de los que en realidad ve con ojos escépticos a la democracia, ¿no? En el aspecto político, yo veo de manera muy escéptica a la democracia como Platón, ¿no? La democracia es aquel gobierno que pone a juicio de la mayoría dormida, ¿no? Eh, pues vaya, la dirección del Estado, la dirección de toda la ciudad, de toda la polis, de todo el Estado. Claro. No puedes esperar que la mayoría, que es una mayoría dormida, pues conduzca de manera eficiente eh, la nave que es el Estado, ¿no? No, 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 súper claro. Y en tema del sistema económico como el capitalismo, Como- qué están viendo ustedes? bueno, pues la mayoría de las visiones que yo he visto son críticas, ¿no? También hacia el capitalismo. Ojo, porque aquí mucha gente cree que que en el primer momento en el que tú criticas
¿no? O haces una crítica sobre el capitalismo, eres socialista. Y nadie puede hablar de Y socialismo si no ha leído a Marx. Así que exacto, no, el exacto, socialismo no es lo que el marketing te pinta que es el socialismo, eso queda claro. definitivamente. Ahora, haciendo esta precisión, o sea, déjame decirte, el socialismo y el comunismo, o sea, son solo unas cuantas de las propuestas capitalistas, pero no toda propuesta anticapitalista es socialista ni comunista, Claro. ¿no? Nuevamente, Byung-Chul Han tiene una propuesta crítica hacia el capitalismo, a lo que él llama el capitalismo neoliberal salvaje, eh, pero en realidad su crítica en ningún momento plantea un comunismo o un socialismo. Eh, la mayoría de mis compañeros y de mis profesores comparten esta visión crítica del socialismo, del capitalismo, perdón. Aunque sí que he visto a gente, eh, pues también defender esta concepción, ¿no? Como de, ok, si tenemos que escoger entre males, entre formas económicas, que son todas ellas perniciosas y maliciosas, pues entonces la menos mala de todas, porque es la que mayor produce riqueza y, bueno, hace que existan pobres, pero también hace que exista gente rica, abundante, pues es el capitalismo, ¿no? El capitalismo se toma porque es el peor de los males económicos, ¿no? Entonces hay quien ha ido por esta respuesta, ¿no? Como Jordan Peterson, por ejemplo. Jordan Peterson lo admite así. Tenemos que escoger el capitalismo porque es el menos peor de los males económicos. Y a la par de que ha creado desigualdad, pues ha creado riqueza en los países capitalistas, ¿no? ¿Y tú qué tanto sientes que el capitalismo está afectando al creativo, al artista, al filósofo, al escritor, al poeta, a lo músico? Pues yo creo que todo, o sea, yo creo que lo está afectando de todo a todo, porque justamente retomando a Byung-Chul Han, ¿no? Em, estas aspiraciones capitalistas de riqueza, de abundancia, de rendimiento por el rendimiento, hacen que cada vez seamos pues individuos menos creativos, menos activos y que pasemos a ser el lugar de Homo sapiens economicus, ¿no? Entes dedicados completamente al rendimiento, a la ganancia, a los méritos, ¿no? Él de hecho analiza un fenómeno, como ya platicabas tú, y es que en Corea del Sur, país por excelencia capitalista, existe un fenómeno y es que muchos de los adolescentes en cierto rango de edades, frente a la imposibilidad de acreditar un examen para la universidad, un examen único, pues se suicidan, ¿no? Entonces, el sistema capitalista, un sistema basado en meritocracia, en cuántos méritos tienes, en qué tanto posees, nos lleva directamente a una profunda depresión que acaba incluso con nuestras vidas, una depresión, un agotamiento, ¿no? Que realmente Entonces, digo, la meritocracia no es 100% meritocracia. en efecto, ni siquiera es del todo meritocrática, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso aquel que tiene mayores méritos, pues no en todos los casos es bien reconocido. Claro. Pero sí, seguías comentándome el tema de Surcorea. Sí, y bueno, el autor que yo he visto que mejor lo indaga es Byul-Chul, ¿no? Diciendo esto de que el sistema capitalista, eh, el sistema capitalista para Byul-Chul es como paradójico. ¿Por qué? Porque tiene un imperativo que es un imperativo paradójico. Nos dice, sé libre, ¿no? Nos dice, sean libres, pero es un sé libre como una orden. Entonces nos está obligando a ser libres, nos está obligando a explotarnos a nosotros mismos. Ya no somos creadores, sino que somos productores. No hay nadie que nos explote, entonces nos explotamos a nosotros mismos. Eso es lo que permite la eficiencia del sistema capitalista, ¿no? Tal vez yo como sujeto de rendimiento, como sujeto eh, consumista, pues creo que soy libre, puesto que no hay nadie más que me explote. Creo que soy libre porque me exploto con entera libertad, pero vaya, está ahí el imperativo paradójico, ¿no? Y, Sé libre. y con lo que tú has leído de Byung-Chul Han, hacia dónde crees que podría ir el capitalismo mejor? Y al mismo tiempo, tú como creativo, ¿cómo quieres manejar esa parte del pues, recibir un beneficio propio con el cual puedas sobrevivir? Que es lo que siempre confrontan al filósofo de no, ¿de qué vas a vivir?
exacto, exacto. Bueno, es cosa interesante porque, bueno, Churchill, siendo un crítico del capitalismo, pues es un bestseller, ¿no? Es un bestseller y, bueno, yo creo que es de esas personas que hace dinero del sistema, ¿no? Hablando mal del sistema. Y eso a mí me parece bastante inteligente, ¿no? O sea, Claro. en realidad el cuate es editado por las editoriales pues más importantes del mundo, Editorial Herder, ¿no? Y bueno, hace dinero en el sistema hablando mal del sistema. Es curioso. Marketing radical. Marketing radical, ¿no? Definitivamente. Ahora, Virtual en su análisis, ¿no? En su análisis crítico, al final nos dice, ¿no? Yo no sé cuál es la propuesta que va a venir a sustituir al capitalismo, ¿no? Yo no sé cuál es el siguiente capitalismo o el mejor capitalismo, no, no, no. Solo sé que la filosofía, en su poder de crear contranarrativas, es la que nos ofrece un otro modo de vivir, ¿no? Y eso yo lo comparto de lleno y al 100%. No sé cuál es la siguiente propuesta, no sé cuál es la mejor propuesta para liberarnos del capitalismo. Lo que sí sé es que esa propuesta puede ser bien constituida a partir de la filosofía, sus contranarrativas. Si algo nos ha enseñado la filosofía desde su inicio clásico, es que es una herramienta para crear contracorrientes, contranarrativas, para entregar formas de vivir distintas a las de esa mayoría dormida, a la de esa mayoría consumista, a la de esa mayoría, eh, pues que ya no es activa, ¿me entiendes? Y para terminar, que Ujú. llevamos más de una hora hablando, ¿tú qué Ah, sí. consejo le darías a cualquier persona para iniciarse en el mundo de la filosofía? Le daría el consejo de no lo hagas. No, no, no es cierto. Eh, si ya no lo hagas, vas a sufrir interminables noches. No, no, no. Em, Es que hay muchos autores que dicen algo así como que la filosofía es como un fruto prohibido, ¿no? Que en cuanto lo deglutes, en cuanto lo pruebas, entonces no hay vuelta atrás. Es casi como una maldición, Concuerdo, ¿no? concuerdo. Y yo también concuerdo bastante. Pero tratando de ser un poco más optimista, les diría que, número uno, se preparen, ¿no? Se preparen para la contradicción de sí mismos, que se preparen para cuestionarse a sí mismos y que se abran a conocerse a sí mismos. La filosofía es como un amante gentil, siempre le abre sus puertas a aquellos que le tocan, ¿no? Así que nunca es tarde y tampoco la filosofía es de unos pocos privilegiados, ¿no? Si bien la filosofía como vocación no es para todos, ¿no? El fruto de la filosofía, que es el conocimiento, sí es para todos, ¿no? Entonces, yo diría que en medida en el que le perdamos el miedo a la filosofía y nos adentremos en ella como amante gentil, encontraremos esta otra contranarrativa y encontraremos un cambio de ser humano, un cambio de paradigma y un cambio que tal vez sea un cambio momentáneo, pero que nos ayude como seres. Pues qué buena manera de cerrar el podcast. Me encantó ese consejo el cual diste porque creo que sí es una realidad y creo que es lo que tiende mucho a pasar de que cuando uno inicia a cuestionarse, inicia a leer muchos temas de filosofía y así, empieza a descubrir que cómo estaba constituida su realidad, la cual realmente estaba completamente alejada y cegada de lo que realmente es lo real, poder decirlo que también sigue teniendo Ujú, un parte un poco de realidad. Pero sí, ujú. con esto yo creo que cerraríamos el podcast. Gracias por escucharlo. Les dejo las redes de Ricardo. Te dejo tu Instagram, tu TikTok y qué otra red más usas. YouTube, Y y YouTube, YouTube. perfecto. Sí, yo dejo entonces en la descripción el link, tanto en YouTube como en Spotify. Y pues nada, vayan a seguirlo, en verdad. Gracias por la plática, estuvo buenísima. Y algo más que quieras agregar. No, pues nada, muchas gracias, Hugo. Gracias eh, a nuestros participantes, a los que están escuchando este podcast. Espero que se entusiasmen con la filosofía, que se dejen excitar por la filosofía y pues nada, estarán escuchando este podcast, ¿no?